Buenas tardes. Estrenamos Espacio, una sección literaria con nuestra colaboradora Mariola Díaz Cano. Si las charlas que hemos mantenido con ella sobre literatura, libros y recomendaciones se las hemos ofrecido en el espacio habitual de las noticias, a partir de este momento le vamos a ir alternando los miércoles con los programas que tenemos con nuestra también colaboradora Esther Ponce, con Tu psicóloga responde. Los miércoles que no toque esta sección tendremos la sección literaria y hoy la vamos a estrenar con un tema que está totalmente de actualidad. A raíz de la muerte de la soberana de Inglaterra, Isabel II, pues vamos a hablar sobre esos libros que hay en el mercado, libros autobiográficos que van a salir, y vamos a hablar sobre esa figura tan carismática. Y yo creo que es un producto, vamos a hablar como un producto inglés que han sabido vender, mantener y enaltecer incluso, ¿no? Mariola, bienvenida, y este va a ser tu espacio los miércoles. Pues bien hallada, y yo encantada de tener este espacio y podernos explayar aquí a gusto sobre libros, literatura y lo que haga falta, ¿eh? Entonces, pues sí, como bien has dicho, hoy hablamos de la reina Isabel II de Inglaterra, que pues ha fallecido. Todo el mundo la consideraba que era eterna, pero ya sabemos que hay una reina que tiene cargo perenne, y esa es la que reina de todos modos. Entonces también la reina Isabel II, pues nada, nos ha dicho adiós. ¿Y qué ha pasado? Bueno, tenían el precedente de la madre, como llegó a los 100... Efectivamente, ¿cuánto llegó la reina madre? 102 o por ahí, sí. Entonces, bueno, pues era lógico, pero en fin, igual se produce la muerte en un momento muy particular, con toda Europa, con la guerra de Ucrania, todo el mundo en crisis, y al Reino Unido no le va mejor que a los demás, entonces también sufre, y sobre todo desde el Brexit. ¿Y qué pasaba? Que la reina Isabel II era la figura central, el pilar central, yo creo, que resumía un poco la historia del Reino Unido en estos, pues vamos a hablar de, 96 años, 70 reinando, que se dice pronto, la reina más longeva en el trono inglés. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que de ella se ha escrito, se ha dicho, se ha leído, se ha hablado, pues no sé, hasta el infinito más allá, y se seguirá haciendo. Porque es verdad que en la historia contemporánea no ha habido otra reina como ella. Entonces se han escrito un montón de cosas, y yo he elegido por ahí 4 títulos, que bueno, pues un poco para ver un poco la figura de Isabel II, quien esté interesado, por supuesto, pero bueno, pues porque también ella en sí misma es que ya es un pedazo de historia. Entonces, y es un puente entre el siglo XX y el siglo XXI, con lo cual los británicos la tenían de referente, estaba ahí, parecía que iba a estar ahí siempre, y era un punto fijo, como un faro. Y por eso el Reino Unido lo ha sentido tanto, incluso los escoceses, que no se llevan bien con los ingleses, pero la reina ha muerto en Escocia, y bueno, pues le han rendido un homenaje, y dentro de los que no son monárquicos, pues también su figura inspiraba respeto, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar con una primera lectura, y que es esta, que es Isabel II, vida de una reina. El autor es Robert Hartman, y lo que tiene este libro es que el autor tuvo acceso a los archivos reales para documentarse e investigar sobre la figura de Isabel II, y bueno, pues es una biografía que cuenta con ese material específico de los archivos reales a los que tuvo acceso, y que bueno, pues cuentan o se descubren algunas cosillas que no se sabían de la reina. Y bueno, como digo, hay muchísimos estudios y muchísimos libros, entonces es un poco ver por dónde me tiro, más por el aspecto histórico, más por el aspecto social, en fin. Este es un poquito más profesional que, por ejemplo, el que está a punto de salir, o le falta poco para salir, que es este, que es La reina, porque el autor es Andrew Morton,
que Andrew Morton, quienes sabemos un poquito también de Crónica de Sociedad, pues Andrew Morton fue el biógrafo de la princesa Diana de Gales. Y sacó aquella biografía, Diana. He dicho Ana de Gales. Diana de Gales. Diana de Gales, que era así, la biografía era Diana, su verdadera historia. Entonces, seguro que igual nos viene a la mente de cómo era esa portada. Y fue en su día una revolución porque contaba cosas y descubría trapos sucios sobre la monarquía, sobre su matrimonio, etcétera, etcétera. Y dio mucho que hablar ese libro. Se vendió como rosquillas. Sí, sí. También Andrew Morton se ha especializado en las biografías de grandes figuras, Madonna, más músicos y otras figuras conocidas, Tom Cruise, por ejemplo, con ese punto un poco también de pimienta, de sal y pimienta, que no tienen algunas biografías más autorizadas o más circunspectas. O que cuentan con el beneplácito exactamente. Como entonces, a lo mejor el primero, ¿no? Exactamente. Entonces este va a salir en noviembre, me parece que sale por allí en el Reino Unido, pero vamos, yo creo que se extenderá a toda Europa y saldrá en todos los sitios. Y bueno, pues promete a lo mejor ser pues casi... Lo que pasa es que igual... A lo mejor tienen que retrasar el lanzamiento porque este libro me imagino que estará escrito antes de la muerte de la soberana. Igual ahora quiere retocar alguna cosa al autor y se retrasa el lanzamiento, ¿no? Pero bueno, de momento está para noviembre, así que, en fin, es interesante por lo dicho, porque Andrew Morton pues tiene esa fama de sacar un poquito más la sal y la pimienta de los personajes a los que hace biografías, ¿eh? Luego ya tenemos, por ejemplo, un poquito más específico de Ingrid Seward, que es Mi marido y yo, con el subtítulo de Toda la verdad del matrimonio de Isabel II y Felipe de Edimburgo. Entonces esto aquí nos vamos y nos centramos en la figura de los dos como matrimonio. Una pareja que pues estuvieron casados, pues eso, 70 años prácticamente. Prácticamente, sí. Él murió el año pasado, Felipe de Edimburgo murió el año pasado. Y ha salido pues lo difícil que era ser rey consorte, lo mal que llevaba, o en sus inicios, lo mal que llevó lo de ser rey consorte, porque además, como la monarquía británica no es como la nuestra, allí la institución y la forma son lo primero, el protocolo, y si tienes que ir detrás, vas detrás. Entonces eso, pues entre que era un hombre y luego es lo de ser rey consorte y ir detrás y un poco sentirse pintamonas en esa pareja, pues en un principio le hizo mella. Luego con los años se acostumbró y llevó bastante bien el papel. Fue un poquito metepatas Felipe de Edimburgo, pero entendió perfectamente que luego al final, pues oye, mira, estoy aquí detrás de esta mujer y bueno, pues mira, mejor un poco, en fin, además voy a mi bola, hago mis cosas y está que ponga aquí la cara. Entonces, bueno, un poco se mete en los entresijos del matrimonio que fue Felipe de Edimburgo y Isabel II, que recordemos, Felipe murió el año pasado y se ha dicho que su pérdida, pues la verdad es que afectó bastante a la reina y que pues le ha sobrevivido un año. Entonces, en fin, pero bueno, la edad, aquí hablamos de que son 96 años. Son 96 años, simplemente. Pero sí que hace a lo mejor también el ánimo de que lo tuviera, pues eso, diciendo, ¿y yo ya qué pinto aquí? Bueno, y ya, por último, pues vamos a ver que es un poquito el lado más amable, el lado más amable y más simpático de esta serie. Hay dos. Es el nudo Windsor, que todo el mundo sabe que el nudo Windsor es un nudo especial de las corbatas. Y se llama así por ellos, por los Windsor. Recordemos que la casa Windsor se cambió el nombre porque la monarquía británica tiene origen alemán.
Entonces estos son alemanes, tienen sangre alemana. Pero en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, pues como que decidieron cambiarse un poco el apellido, ¿eh? Y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pues tú verás. Entonces, en fin, y dijeron, pues nos vamos a llamar Windsor, pero llevan sangre alemana. Y recordemos que todas las monarquías europeas están emparentadas. Sí, la nuestra está emparentada, en fin. ¿Qué pasa? Que el nudo Windsor se le reconoce así por la corbata, por el nudo de la corbata que viene precisamente del nudo que se hacen ellos, ¿eh? Entonces, esta es una serie de la escritora S.J. Bennett y son ahora mismo 2 sagas. Salió hace 3 años y está muy bien porque ya de entrada la portada es simpática, ¿eh? Vemos ahí a la reina Isabel y a uno de sus corgis, de sus perritos, ¿eh? Siempre tenía de esa raza. ¿Y qué pasa? Pues que S.J. Bennett ha hecho a una señorita Marple con la forma de Isabel II. La señorita Marple, recordemos que es uno de los personajes más icónicos de Agatha Christie, que es una investigadora, una solterona de los años 50, que se mete en todos los ajos. A quienes hemos leído Agatha Christie, pues hay un montón de libros para descubrir a la señorita Marple. Entonces, entre taza de té y visita a la campiña, pues resolvía un asesinato con la ayuda de más gente y tal, y los policías de tal, pero ella resolvía el tema. Bueno, pues aquí, en esta serie, pasa lo mismo. Tenemos a la reina Isabel de investigadora. Una reina además que cercana, porque la hemos podido ver tomando el té con el famoso oso de... Con el osito Paddington. Con Paddington, sí, ¿no? Sí, a ver, dentro de... Ya en los últimos años que pareció que ya dijo, pues a mí ya me da todo igual. Si yo ya he hecho muy bien mi papel, pues voy a hacer un poco como que me acerco a la gente. Porque una de las cosas que también se llevaba muy bien era el misterio que había detrás de la reina Isabel, que llevaba en su bolso y que hacía tal, y que era lo que le gustaba, si le gustaba el fútbol, le gustaba qué comida le gustaba, tal. Todo eso se ha sabido muy poco, son detalles que mantienen el misterio, siendo como son casi trascendentes o anecdóticos, pero mantenían el misterio, y eso lo supo hacer muy bien. Entonces, ahora aquí ¿qué pasa? Pues que esta autora ha cogido su figura y la ha convertido en una señorita Marple. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el nudo Windsor, lo que investiga es se ha hallado un muerto en una de las habitaciones del castillo de Windsor, donde está dando una cena. Y por la noche, pues al día siguiente se encuentran a un muerto. Es un pianista ruso. Y entonces, pues, con la ayuda de una secretaria que tiene personal, más gente del MI6 y del MI5, el Servicio Secreto Británico, y por allí el ayudante de tal, un poco también su marido Felipe, pero ya estás otra vez investigando, le dice en una ocasión. En fin, que ella no puede aparecer como que está investigando crímenes, faltaría más, pero a través de una serie de personajes a su alrededor, pues ella va hilando cosas y entonces está muy divertido porque se supone que es que ella desde siempre ha tenido esa intuición para resolver misterios. Y el primero que resolvió fue a los 12 años. Y ya a partir de ahí, pues de las cosas raras que han pasado, de tal y que cual, pues ella ha estado ahí indagando. Entonces está muy curioso. Yo lo estoy terminando ahora de leer y está muy curioso porque es leerte una novela de Agatha Christie, pero es la reina Isabel. Entonces, bueno, y habla de sus hijos, del marido, el Felipe lo pone allí como muy campechano, tal, que cual, porque pues me voy a las carreras de caballos, pero ya estás otra vez investigando. Ten cuidado que un día te van a pillar, o sea, en ese plan, ¿eh? Entonces está muy divertida y es un poco la lectura un poquito más amable y de ficción, que como digo, a la reina tiene Isabel, como personaje a la reina Isabel, que la hemos de... visto en dibujos animados, en Los Simpson, en todas las películas habidas y por haber, su figura un poco más en plan caricatura, pero por favor, es que es un objeto de consumo, la reina Isabel ya también. Entonces, bueno, y yo creo que va a seguir vendiendo igual, ahora muerta, seguirá vendiendo y seguirá con ese halo, y el prestigio no se lo van a quitar, y bueno, por de hecho es eso,
personaje de literatura. Así que, bueno. Pero no es solo el nudo de Windsor, sí, tiene otro, tiene ¿no? otro, que es Un caso para 3 perros. Es la segunda, esta tuvo mucho éxito y claro, bueno, pues la autora ha seguido. No sé si habrá más títulos, pero el segundo título es Un caso para 3 perros y en la portada, que no la he traído por aquí, son 3 perritos corgis, están por allí. Y bueno, pues otro caso que tiene que investigar la reina, también en el nudo Windsor, va a cumplir los 90 años, y es cuando sucede el crimen. Entonces, imaginaros ya ahora a la reina, según cómo estaba, muy mayorcita, pero ella haciendo sus indagaciones y tal y que cual, sabéis que condujo hasta muchísimo tiempo, entonces, en fin, que hizo todo lo que pudo y de hecho, ya todo el mundo recordamos, 2 días antes de su muerte estaba saludando a la primera ministra británica, recién en el cargo. Entonces, bueno, pues hay que decir que estuvo al pie del cañón y ahí se quedó, con las botas puestas. Las botas puestas. Así que... Pues quien quiera conocer algo más de esta de la figura... reina tiene mucho para elegir. Libros, las recomendaciones que nos ha hecho Mariola, pues conoceremos la cara más amable con estos últimos títulos, pero también pues más sobre esa gran mujer, esa mujer que ha sido un referente y que seguirá siendo referente para los ingleses y para las monarquías de Europa. Y con esos títulos pues iremos descubriendo más de este personaje. Muchísimas gracias y ya saben que los miércoles vamos a tener esta sección que hemos inaugurado hoy con este título de Isabel II. Pues yo encantada y nos vemos todos los miércoles. Muchas gracias.